con Nicole Buitrago. Nicole, expliquemos el decreto que acaba de publicar el Gobierno Nacional que busca proteger a los niños, la protección de menores en Internet. ¿En qué consiste? Juan Camilo, muy buenos días. Mire, lo primero que hay que mencionar es que este nuevo decreto que se acaba de publicar por parte del Ministerio de las TIC es una reglamentación dentro de la gran ley que se aprobó el año pasado y que transforma esas reglas del juego en el entorno digital colombiano precisamente para proteger a los niños, niñas y adolescentes. ¿Qué va a pasar a partir de este decreto? Empecemos por las exigencias que van a implementar a redes sociales y a todas las plataformas digitales en general. No solo estamos hablando de Instagram, de Facebook, TikTok, YouTube, sino también de plataformas digitales, páginas web, creadores de videojuegos como Roblox, entre otros. Pues si estas plataformas operan en Colombia, van a tener que adaptar esos servicios que prestan al principio de seguridad cibernética. Hablamos de que van a empezar a reportar de forma inmediata o habilitar un canal inmediato con la Fiscalía General de la Nación, pero también con el ICBF, para poder apropiarse de esos casos de ciberacoso y así darle a la ciudadanía unos mecanismos más eficaces para verificar no solo la edad de los niños y jóvenes que navegan en Internet, sino también los riesgos a los que están expuestos respecto al contenido. Ahora, esas mismas plataformas van a tener que entregar un informe semestral de esos riesgos que corren los niños y jóvenes al Ministerio de las TIC. Esto hasta el momento no sucede, entonces es un gran avance para que el Gobierno Nacional pues tenga un panorama a macro escala de lo que está sucediendo con los algoritmos, que recordemos es ese índice que prácticamente hace funcionar las redes sociales y hace que los contenidos lleguen a estas edades. Pues ahora va a haber también una protección de esa privacidad de datos de los niños que están habilitados para usar un teléfono celular. Entonces lo que dice la norma es que van a monitorear las comunicaciones y este tema de cifrado extremo que recordemos actualmente se usa en plataformas privadas de mensajería como WhatsApp, pues va a tener un cambio y es que el decreto va a prohibirle a estas plataformas que perfilen el algoritmo de publicidad, es decir, que los niños no sean objeto de perfilamiento para que les siga llegando contenido que sea adictivo o que sea de mayor interés para estas edades, que es lo que hace que los niños pasen horas a lo largo de una plataforma digital. Las obligaciones para el sector educativo están muy enfocadas en el tema de la convivencia escolar, de enfrentar el ciberacoso y de formar a los niños y a las familias en los manuales de convivencia, que haya un espacio para incorporar esas rutas de prevención, para atender integralmente esos casos de ciberacoso, de violencia escolar, y esto va a estar implementado por el Ministerio de Educación. Las escuelas de familia tienen que empezar a funcionar en ese mismo sentido, que haya información a través de un repositorio que va a ser gratis, los padres y madres de familia van a poder ingresar, allí debe existir nada de publicidad para que puedan realmente concentrarse en estas herramientas, guías de trabajo para los colegios, guías de trabajo para las familias y por supuesto esas leyes que ayudarán a las familias a entender un poco mejor cómo usar un control parental, por ejemplo, el que tiene activo Google en este momento en varias de sus plataformas. Y por último, pues existirá un monitoreo y una financiación para que entre todas las entidades del Estado pues se pueda seguir implementando a futuro a través de un comité que se ha creado hace tan solo unos días. Nicole, el gobierno, el decreto especifica, a mí me llama realmente la atención, ¿qué es para el gobierno un contenido adictivo? Porque pues si lo van a definir ellos, no sé qué sea adictivo para mí o adictivo para Nicole o adictivo para el joven Santiago o el joven Andrés. Me parece, es decir, a lo que voy, Nicole, es muchos de estos aspectos y otro aspecto que obviamente la respuesta no la tenemos nosotros, la respuesta la debe tener es la ministra de las TIC, es respeto al cifrado y mensajería. ¿Cómo va a descubrir el gobierno casos de acoso, o no el gobierno, las autoridades judiciales, casos de acoso, si pretende proteger la privacidad y el cifrado de extremo a extremo en WhatsApp? ¿Qué va a pasar cuando haya un caso de ciberacoso a través de un chat de WhatsApp si un decreto a la vez protege el cifrado de extremo a extremo con el fin de, dicen ellos, proteger la privacidad del usuario?
Claro, Juan Camilo, es que hay que mencionar que no solo es a través de WhatsApp, este decreto centra puntualmente el tema de la protección de datos frente a las edades en plataformas como Instagram, Facebook, YouTube, entre otras. WhatsApp es un tema completamente aparte, hace parte de otra plataforma y otra empresa de la industria tecnológica, y lo que plantea el decreto es que a través de ese contenido que consumen los niños, niñas y jóvenes, como por ejemplo los enlaces en donde siempre están navegando, los hashtags, el repost y todo lo que conocemos dentro de la navegación que hace que al niño le siga saliendo el contenido, va a estar restringido. Es decir, el decreto implementa la restricción frente a un contenido que se vuelve adictivo en una plataforma masiva como la que le acabo de mencionar. Para el tema de WhatsApp no hay detalles sobre edades, cómo se haría y si el Estado a través de la regulación podría intermediar en ese proceso de cifrado extremo, porque actualmente WhatsApp lo tiene habilitado para cualquier usuario sin importar la edad. Hay que también mencionar que esto hasta ahora es un proceso, es un primer paso que Colombia da y es histórico porque no había ninguna regulación que por lo menos le diera luces a las plataformas digitales y al mismo Estado para tomar medidas con las autoridades. Entonces creo que se abre un camino bastante extenso sobre lo que va a ser la implementación y por supuesto lo que va a realizar el Comité de Regulación que fue creado hace tan solo unos días y que va a ser el encargado de definir quién será la autoridad para regular este tipo de reglas que quedan en el decreto expedido el día de hoy. Nosotros estamos esperando a que la viceministra de las TIC tenga el espacio después de la rendición de cuentas para poder darnos más detalles de lo que sería la implementación. Nicole, gracias. 9:41 minutos de la mañana. A propósito de este tema, voy a saludar a Red Papás. Nos acompaña a esta hora Alejandro Castañeda, es jefe del Centro de Internet Seguro de Red Papás. Señor Castañeda, buenos días. Muy buenos días, Juan Camilo. Muchas gracias por la invitación. Me cuesta descubrir algo novedoso en este decreto. No sé si usted lo puede leer y nos puede explicar si hay algo novedoso en este decreto de protección o que al final en las medidas que ya existen puedan implementarse, señor Castañeda. Bueno, la verdad es que este decreto ha sido resultado de un proceso que lleva más de un año desde el Ministerio TIC queriendo sacar varios niveles de regulación. De hecho, esta es una cuarta o incluso quinta versión de una reglamentación que ha venido trabajando desde agosto y desafortunadamente para nosotros tampoco hay nada que sea muy concreto. Ustedes preguntan ahorita qué tiene que ver, cómo lo van a hacer, con quién, para qué, y este decreto todavía no nos da muchas luces de cómo va a ser una política pública que vaya a crear entornos digitales seguros. Incluso le hemos pedido a la ministra en muchas ocasiones, no solamente Repapá, sino a lo largo de varios meses con muchas organizaciones de sociedad civil, que nos permita sentarnos para hacer una reglamentación mucho más clara, que sea específica, que nos ayude a tener unos mecanismos mucho más claros de crear entornos digitales seguros, pero ha sido, digamos, un proceso muy poco participativo y que nos ha dado más bien silencios que respuestas. A tu pregunta, lo que hemos tenido sobre todo es que el decreto le da al Ministerio TIC 12 meses más a partir del día de hoy para crear una política pública integral que haga entornos digitales seguros, que nos dé respuesta a muchas de las cosas. Pero desafortunadamente esto va a quedar en el próximo ministerio, que todavía no sabemos muy bien qué política tiene al respecto sobre este tema. Yo a las autoridades judiciales les digo de una vez que se preparen para recibir cuanta demanda llegue por la expedición de una norma que no sé qué tanto se adapta a la realidad. ¿Por qué lo digo, señor Castañeda? Y no sé si usted comparte esto. A ver, el tema de la verificación de edad ha sido un tema para las redes sociales en años, un reto y un desafío. Por supuesto que Meta lleva trabajando años en que el menor no lo engañe, metiéndose a su red social y verificándose con una edad mayor a la que tiene. Yo no sé cómo va a ser porque sí, uno de los puntos de decreto es obligatorio implementar mecanismos eficaces para verificar la edad de los usuarios. Bueno, le doy la noticia al gobierno nacional que Meta lleva haciendo eso hace meses y no han podido, ¿no? Esto es un tema que no se ha podido implementar ni siquiera por los gigantes tecnológicos. Ha sido tema de debate en Estados Unidos, ¿no, señor Castañeda?
No solo en Estados Unidos, sino en muchos otros países como Mm, Australia, el Reino Unido, la Unión Europea y recientemente Brasil. Ahí yo sí creo que hay muchos mecanismos técnicos que ya permiten hacer esa verificación de edad como un ejercicio claro, seguro, incluso muy buen, digamos, con muchas buenas confianza para hacerlo. Lo que sí hemos visto en otros países es que la regulación obliga a las empresas a hacerlo mucho más claro, transparente y con medidas mucho más claras en poder mostrar que sus mecanismos son eficaces para a nivel, digamos, nacional e internacional. Entonces, ahí yo sí creo que, si bien la verificación de datos ha sido un proceso de los últimos meses, de los últimos años que se ha vuelto popular, las empresas sí deben tener una regulación clara y claro. efectiva para hacerlo. Lo que no hay en este país en este momento y el que no provee este decreto son los mecanismos con los cuales hacer esa clarificación y hacerlo real. Lo que sí debe hacer la Superintendencia de Industria y Comercio en adelante es revisar este decreto y ver cómo puede implementarlo en maneras de verificación de edad y si requiere nueva reglamentación para hacerlo real. ¿Cómo ustedes el blindaje de los chats privados y de estricta privacidad en la red social más usada en el mundo, que es WhatsApp, cómo ustedes leen este punto? Porque a la vez se blinda los chats de extremo a extremo que tienen eso nos aparece ya ahí en WhatsApp, pero ¿cómo puede ser contraproducente frente al control de un presunto ciberacoso que exista en WhatsApp, por ejemplo, que existe? Ujú. Desafortunadamente sí existe mucho y nosotros hemos visto cómo a través de nuestra línea de reporte que se llama Te Protejo, que está abierta para todo el mundo y que podemos recibir cualquier tipo de situación de ciberacoso, incluso de creación y divulgación de material de explotación sexual, hace muchas veces y se facilita a través de mecanismos o plataformas que tienen ese cifrado punto a punto, como lo son WhatsApp, pero hay muchas otras que son parecidas a esa, que hemos puesto y que hemos colaborado a nivel internacional para hacer unos mecanismos que puedan facilitar esa información para que las plataformas puedan conocer mejor eso, es, por ejemplo, mecanismos que pueden ser antes del momento de la de conversación. Imagínense que si bien yo puedo mandar una imagen en WhatsApp y esa imagen queda cifrada una vez la envíe, hay muchos mecanismos por los cuales yo puedo hacer un escaneo por parte de las empresas antes de que esa imagen sea cargada en la plataforma para evidenciar si tiene algún tipo de imagen abuso sexual o explotación sexual infantil. Entonces, existen muchos mecanismos y la encriptación es muy importante para el tema de Internet en este momento, facilita y promueve el derecho a la privacidad de la información, pero es importante ver cómo la encriptación no puede ser la única razón por las cuales no hacemos mecanismos de protección proactivos de parte de las empresas. Ahí lo que tenga este decreto que nosotros hemos evidenciado y que hemos denunciado, digamos, a la ministra y en otros espacios como este, ha sido que facilita más bien no una reglamentación, sino la autorregulación. Entonces, este decreto parece ser como un mecanismo en los cuales las empresas pueden decir, yo hago esto, yo hago esto, yo hago esto, sin que hubiera un proceso de verificación, de determinar cuáles son las reglas de juego, y vamos a tener un espacio seguramente en los próximos meses en donde todas las empresas van a decir que hacen todo lo posible y que hacen ya lo que hacen para proteger a niños y adolescentes, sin saber muy bien qué hacen y cómo eso impacta la vida de niñas y niños. Si ustedes dicen, lo que ustedes están exigiendo en el decreto, desmenúcenlo cómo hacerlo para que quede un poquito más claro en la reglamentación, es decir, en los métodos de verificación de edad, desmenuce cómo el gobierno propone verificar la edad de los menores. Sí, entre esas y otras cosas, por ejemplo, mencionábamos que no existen buenas definiciones en el decreto, y eso ya lo veríamos hablando por parte de la sociedad civil. No existen definiciones de riesgo. Ahorita preguntabas acerca de qué es un contenido adictivo para nosotros. Eso ha sido un debate dentro de los procesos de reglamentación en construcción por parte del Ministerio TIC. Todavía no sabemos cómo vamos a definir los riesgos, cuáles van a ser los impactos que estamos esperando por parte de la creación de entornos digitales seguros, cómo le vamos a exigir a las empresas que creen esos mecanismos claros. Hay, por ejemplo, en el decreto mecanismos de transparencia, de evaluación, también de control parental. No sabemos muy bien cómo eso lo van a poder hacer exigible por parte del Ministerio TIC, y sobre todo es que vemos que lo que ha hecho el Ministerio en este momento es poner una serie de cosas que informan a empresas, en la sociedad civil que quieren hacer en esta política pública, pero les dice finalmente, parece que patea la pelota al próximo gobierno en decir ustedes creen esa política pública. Sí, señor Castañeda, ya para terminar, ¿hay algo puntualmente, además de la falta de socialización que tuvo el ministro de las TIC, el Ministerio de las TIC para este decreto, que les preocupe de esta normativa? ¿Ustedes se encuentran vacíos también? Sí, digamos, hay muchos temas que, digamos, desafortunadamente dentro del proceso han sido, digamos, parte digamos, de la discusión.
no hemos sido, digamos, como muy fácil la comunicación por parte de los ministerios y los diferentes viceministerios que han estado partícipes en esta colaboración. Creo que hay muchas cosas que debemos trabajar en hacerlo, sobre todo lo que más nos preocupa es el cómo hacerlo exigible a las empresas que ya tradicionalmente sabemos y hemos visto por muchos ejemplos que no hacen caso o hacen todo lo posible para no hacer caso a la reglamentación en Colombia. No tienen, en este caso, han ignorado la ley de protección de datos personales que lleva el país, han ignorado muchas de las solicitudes que tiene la sociedad civil y la verdad es que no sabemos cómo el ministerio va a hacer y en conjunto con las instituciones del Estado va a hacer que esas empresas se sientan responsables de las cosas que tienen que hacer porque en ese momento somos claros de que los entornos digitales no son sanos ni seguros para niñas y niños adolescentes. El estado actual de las cosas debe cambiar, debe haber unos mecanismos mucho más claros de parte de las plataformas. Sabemos que existen formas de hacerlo, a nivel internacional se están haciendo, dentro del sector privado saben cómo hacer mejor las cosas, sin embargo no sabemos cómo lo van a hacer exigibles en el país y eso es lo que más le hemos Claro. pedido al Ministerio TIC, porque en este momento el decreto lo que más fomenta es la autorregulación y eso ya hemos visto que en materia de salud pública y que afecta a niñas y niños no es lograble y no es claro para ninguna. Señor Castañeda, sí, usted muy amable. Gracias por estos minutos. Muchas gracias por la invitación. Francisco Cajiao es exsecretario de Educación de la capital, toda una eminencia a la hora de hablar de entornos educativos. Señor Cajiao, buenos días. Muy buenos días, ¿cómo está Juan Camilo? Profesor Cajiao, ¿usted ve la normativa de Colombia frente a las redes sociales, el uso de dispositivos móviles, el uso de celulares, tabletas, etcétera, en los colegios? ¿Ve la normativa todavía muy rezagada o ve que con este decreto nos ponemos a la vanguardia de este tema? No, estamos lejos de estar a la vanguardia porque se trata de una inquietud y desde el punto de vista de la inquietud me parece que es correcta. Me parece que es un tema que se está discutiendo en muchos países. Justamente hoy sale la noticia de una ley promulgada en Francia, el primer país de Europa que hace una legislación clara sobre el tema. Creo que aquí tenemos la preocupación, pero una cosa es preocuparse y otra cosa es ocuparse del tema de manera correcta. Yo creo que todavía estamos muy crudos para entender bien cómo manejar una situación que no es suficiente prohibir. Hay que encontrar los mecanismos, hay que encontrar digamos, los caminos pedagógicos que en el caso de la educación, que es donde yo me he movido a lo largo de los años, se hacen muy difíciles. Yo creo que allí los colegios tienen una función enorme que no solamente es la de prohibir, sino la de formar. Formar y no es fácil. Para formar hay que aprender a manosear, digámoslo así, la tecnología, entender que los chicos desde pronto entiendan sus potencialidades y sus límites. Hay una amplia discusión sobre las edades en las cuales los niños deberían estar en condición de manejar ciertas herramientas tecnológicas y no otras. En fin, es una discusión que yo creo que hasta ahora está comenzando, pero yo aplaudo que se empiece. Yo aplaudo que estas normas, aunque sean imperfectas, abran un debate, porque yo creo que el debate es fundamental para avanzar. Hablando de los rezagados que estamos, ¿qué tan rezagados están los colegios? Porque esta normativa exige la actualización de los manuales de convivencia. Los manuales de convivencia hoy, frente a estas nuevas tecnologías, ¿están actualizados, profesor Cajiao? No, no necesariamente. Hay colegios en los que seguramente sí, y hay colegios en los que probablemente no están actualizados. Esto exige que cada colegio realmente haga un gran esfuerzo y tome conciencia de que allí tienen una herramienta de formación importante, pero también de protección de la infancia, antes de que el Ministerio de Educación quiera llegar con una cantidad de medidas restrictivas.
Yo creo que los mismos chicos son quienes más pueden ayudar a descubrir los mecanismos para regular el uso de todas estas herramientas en los colegios. Y justamente lo que la ley previó cuando se planteó en el 94 la elaboración de manuales de convivencia es que ellos sean construidos de manera participativa y no que un colegio contrate a un profesional, a un abogado o el rector o el coordinador redacten el manual para poner prohibiciones. Yo creo que es una gran oportunidad de discusión y reflexión en el ámbito escolar. Sí, en este tema del prohibicionismo o la educación, alfabetización digital, ¿usted por cuál lado se inclinaría más, profesor Cajiao? ¿El camino es el prohibicionismo como Francia o el camino es la alfabetización digital como proponen otros analistas? Pues yo creo que no es absolutamente el uno o el otro. Remitámonos a algo que hoy día en el mundo está claro, que es el consumo de tabaco. Llegar a la prohibición del tabaco requirió 40 años probablemente o 50 años desde el momento en que se empezaron a ver las consecuencias en salud que tenía este hábito. Y hoy se combina, por un lado, la prohibición cada vez más extensa y cada vez más aceptada, además, pero eso no excluye la educación, porque quienes tienen el hábito requieren estar reforzando una actitud de conciencia sobre el uso. Y justamente estas tecnologías lo que están empezando a demostrar es que generan hábitos, generan adicción, generan una compulsión que debe ser controlada a través de la educación, pero la educación no es suficiente para resolver estos problemas. Se necesita también que haya cierto tipo de restricciones y prohibiciones, pero definitivamente en el ámbito escolar yo creo que debe primar el tema de la educación y de la formación. Claro. Y ya para terminar, profesor Cajiao, ¿qué tan fácil es que un menor de 16 años no use redes sociales hoy? Pues no es fácil. No es fácil porque los jóvenes y los adolescentes tienen una profunda necesidad de ser parte de comunidades de pares, y esas comunidades de pares hoy están funcionando alrededor de las redes. En otras épocas funcionaban y fue un tema que se discutió tremendamente y todavía lo encontramos alrededor de lo que llaman las tribus urbanas o alrededor de los grupos deportivos o alrededor de las asociaciones juveniles. Y hoy día todo esto funciona a través de las redes sociales. Entonces pedirle a un joven que no las use es bastante difícil. Yo creo que hay que inducir a que las usen bien y a que conozcan los riesgos que ellas entrañan y la manipulación de la cual ellos son objetos a través de estas redes. Entonces yo creo que no es una labor fácil, pero es indispensable entender que hace parte de una realidad que no podemos borrar. Obviamente esto habrá que ir directamente a quienes trabajan y manejan las redes sociales desde las cúspides, que volviendo al ejemplo del tabaco, es el haber llegado a la producción y a los productores de estos productos. Claro. Pues profesor Cajiao, siempre un gusto hablar con usted de la manera clara como usted explica sus posiciones frente a este decreto, que uno de los resúmenes de esta entrevista es que estamos lejos de estar a la vanguardia. Me parece que estábamos un poquito en deuda con este tipo de normativas. Gracias, profesor Cajiao.
Gracias a ustedes. Buenas tardes. Buenos días.